¿Empezamos? ¿Ya? Buenas tardes. Buenas tardes. Hoy es día jueves 25 de diciembre del año 2025 y es un gusto poder compartir con ustedes este día porque es Navidad. Y más allá de que nuestra cultura es de celebrar estas fechas en familia, considérenlo una experiencia especial el estar aquí este día, porque yo también estoy con ustedes. Así que vamos a tratar este tema. ¿Qué les parece la imagen? ¿Está bonita? Sí, está muy bonita. ¿Alguien sabe quién es ese personaje? Huitzilopochtli. ¿Cuál de los dos es Huitzilopochtli? ¿Este? Y entonces, ¿quién es este? Pues resulta que es el mismo personaje, nada más que representado de dos maneras. En realidad, Huitzilopochtli está simbolizado por un colibrí. Claro, este es más que una representación pictórica de Huitzilopochtli, es un ideograma, esa es la palabra correcta. Es un mapa de una idea. No es un mono, pues, ¿no? O sea, no es de donde se podría derivar la palabra del monoteísmo, ¿no? O sea, adoración a un mono, no. En realidad es un símbolo de una fuerza superior, porque a final de cuentas, la mente humana siempre ha sido muy parecida en todo el planeta en distintas épocas, y ahorita lo vamos a desmenuzar, ¿ok? Y la palabra Invictus 2025 se refiere a los momentos por los que estamos atravesando actualmente, es decir, es el nombre que le asigna la cultura grecorromana al solsticio de invierno. El solsticio de invierno se considera el nacimiento de la luz, porque de acuerdo a los distintos movimientos que tiene nuestro planeta, podemos observar a lo largo del año que el sol parece que se mueve hacia la derecha, vistos poniéndonos frente al oriente, allá está el oriente, parece que se va hacia la derecha y parece que se detiene en estas fechas. Y luego empieza su recorrido inverso hacia la derecha, hacia la izquierda, frente al oriente, hasta que también alcanza su máximo el 22 de junio de cada año, que es el solsticio de verano. Entonces tenemos dos extremos en ese movimiento aparente del sol, de izquierda a derecha y viceversa, que nos marca los solsticios. Visto hacia el oriente, el extremo derecho es el invierno y el extremo izquierdo es el verano. ¡Salud! Y en el centro tenemos dos equinoccios, es decir, cuando teóricamente el día y la noche miden exactamente lo mismo. Entonces son tres posiciones del sol, solo que la de en medio pues es doble, porque en el movimiento de traslación del sol alrededor, de la Tierra alrededor del sol, pues una vez la Tierra pasa por enfrente del sol y la otra vez pasa por atrás del sol, si se estuviera observando desde fuera, ¿no? Pero en realidad son tres posiciones nada más: invierno, equinoccios, 2, y el verano. Mándeme. ¿Cuándo empieza el solsticio de invierno? Eso es lo que vamos a tratar el día de hoy. Entonces, hoy es día jueves, diciembre 25, y el tema es Invictus 2025, y lo aclaro porque es la tercera vez que me toca estar en estas fechas, en esta clínica, participando de estos temas. Entonces vamos avanzando, por favor. Y este es el calendario de las principales actividades que van a ocurrir durante el
tránsito aparente del Sol por el signo del macho cabrío, que es el nombre en mexicano de la constelación de Capricornio. Recuerden que las constelaciones son agrupaciones de estrellas y los nombres se fueron asignados en latín. Y los signos zodiacales se expresan en el idioma del país en el que estemos. Aquí estamos en México, aquí hablamos mexicano. Y entonces el nombre del signo es macho cabrío. Pero que en realidad es un animal mitológico o un híbrido. Al rato lo vamos a ver en detalle. Allá está mero arriba la pintura de Salvador Dalí sobre el macho cabrío, pero que en realidad es una mezcla de una cabra con un pez. Y bueno, al mismo tiempo, ese punto en el espacio-tiempo del tránsito aparente del Sol por esa zona, esa franja del zodiaco, nos indica también el solsticio de invierno, que este año fue el día 21 a las 8:54 a.m. horario en la Ciudad de México. ¿Ok? Aunque oficialmente yo desde niño recuerdo que el invierno se indicaba el 22 de diciembre. Pero este año fue el 21 en la mañana. ¿Por qué? Pues porque el calendario gregoriano es inexacto. Así de sencillo. El año calendario gregoriano empieza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre. Y supuestamente son 365 días. Y digo supuestamente porque en realidad no son solo 365 días, sino que le sobra un cachito, casi 6 horas. Y entonces esas casi 6 horas se las guardan y cada 4 años le agregan un día al calendario. Ese es el año bisiesto, el 29 de febrero, con el propósito de ir ajustando el tiempo, pero la verdad es que nunca le sale. Por eso la única medición exacta es el cálculo astronómico del movimiento astrológico. Fíjense lo que estoy diciendo. Cálculo astronómico matemático de un movimiento astrológico del movimiento aparente del Sol por el zodiaco. Y entonces, de esa manera podemos saber exactamente en qué posición está el Sol. Cuando el Sol alcanza los 0 grados 0 minutos de un signo, se considera un evento. Y entonces en este caso, el 0 grados 0 minutos del signo del macho cabrío nos indica el solsticio de invierno. La palabra solsticio significa que el Sol se detiene, lo cual es simbólico nada más, porque en realidad para nosotros el Sol está fijo. Lo que se está moviendo es el planeta. Claro que el Sol también se mueve, de hecho en este universo todo se mueve. Y nuestro Sol está viajando alrededor del centro de la galaxia, junto con otros cientos de miles, si no es que millones de sistemas solares que contienen nuestra galaxia. Nuestra galaxia se llama la Vía Láctea. Para que el Sol le dé una vuelta completa a la galaxia, se tarda 240 años, 240 millones de años. Entonces, todos esos eventos astronómicos que ya se pueden medir sin ningún problema, ha sido la fuente de inspiración y de información de los antiguos que nos indicaban pues que nuestra humanidad es mucho más antigua de lo que parece. Hoy en la mañana estaba disfrutando yo de un video que ojalá lo podamos compartir sobre el tema es el solsticio de invierno, pero en realidad el documental trata de todos los destrozos que hicieron los europeos cuando llegaron a estas tierras, porque intentaron sepultar todo, pero no lo lograron, afortunadamente. Hay restos
Hay zonas arqueológicas que se han preservado y lo más importante, las claves para los cálculos astronómicos siguen siendo vigentes. Y estaba viendo un templo que hicieron allá en Xochimilco, allá hacia el sur, que lo montaron sobre una pirámide, pero pues con las obras civiles del pueblo dejaron al descubierto una esquina de la pirámide. Y entonces pensaron que una mera esquina de una aparente pared solo iba a ser eso. Pero resulta que es una herramienta de medición astronómica. Y entonces se ha demostrado los avances que tenían nuestros ancestros. Así que después lo vamos a compartir, pero ahorita vamos a intentar avanzarle. La verdad es que son un chorro de temas. Ya vieron que hay cosas bien interesantes. Hoy vamos a tratar de ver todo esto. ¿Ok? Así que empezamos. En primer lugar, dale un clic. El signo del macho cabrío. Esta es la pintura que que realizó Salvador Dalí. Actualmente vale una lana, pero como ven es un animal muy especial, ¿no? El macho cabrío. Pero bueno, damos otro clic. Esa es la gráfica del momento en que inició el tránsito aparente del Sol, otro clic, por el signo del macho cabrío. Y en ese óvalo está circulado la posición del Sol, 0 grados, 0 minutos, del signo del macho cabrío. Y eso ocurrió el pasado día 21 de diciembre en punto de las 8:54. Hoy es día 25, así que ya avanzó el Sol. Bueno, entonces continuamos. Y bueno, miren esto. Ese es lo que explica el movimiento de los equinoccios y de los solsticios. Ya lo semblanteé. Es un movimiento aparente cuando nos posicionamos en dirección al oriente. Y si todos los días o frecuentemente cada semana se tomara una fotografía a la misma hora, en el mismo lugar, en la misma dirección, veríamos que el Sol parece que se mueve hacia la izquierda, hacia el verano, o hacia la derecha en el invierno. A ese movimiento se le llama el movimiento de analema. Y eso se debe a la posición de nuestro planeta, porque el planeta tiene una inclinación en su eje. Vamos a hacer un experimento. Levanten, señalen con su dedo índice de su mano derecha hacia arriba. Bueno, todos están equivocados. Arriba es allá. Bueno, aquellos dos sí sabían, porque allá está el norte, no acá. Esa flechita que sale arriba del planeta, ese es el norte. Entonces el norte está allá. El norte, allá está Estados Unidos, Canadá, Groenlandia. Y hacia acá, el sur, está Panamá, Ecuador, Brasil, Argentina. ¿Okay? Entonces allá está el oriente y acá está el poniente. Acá no es arriba. Acá es la ruta del Sol, aparente ruta del Sol. Todos los días cuando amanece nosotros vemos que el Sol asciende. Eso es falso. Es un fenómeno óptico, porque en realidad es el planeta el que está girando. ¿Ok? Pero esta franja que nos marcan los solsticios, el de invierno y el del verano, visto hacia el oriente, esa franja proyectada hacia la bóveda celeste, ese es el zodiaco. Es en esa franja por donde ocurren los eclipses. Por eso se le llama eclíptica. Cada ciclo lunar, la luna pasa por enfrente del Sol y proyecta una sombra. Y en alguna parte de esa franja se ve esa sombra, y no siempre en el mismo lugar del planeta. ¿Ok? El eclipse solar completo más reciente aquí en México lo acabamos de disfrutar en el 2024.
en Mazatlán se vio. Y aquí en la Ciudad de México fue en el 85, creo. Algo así. Tú, Yo lo vi en a Puerto Vallarta. Me tocó, no completo, pero estuve ahí. el del 24. Sí. Ok, ¿y el anterior? Fue en el 80 y... Fue antes del temblor, ¿no? No, después del temblor. Es cierto. 85 finales. Completo. Sí, yo estaba en Veracruz y allá me tocó que era la 1:30 de la tarde y se puso como ahorita. Se metieron los pajaritos. Los pajaritos se fueron a dormir y 5 minutos después, ¡pum!, otra vez el solazo, ¿no? O sea, aquí sí se oscureció. Bueno, entonces, esa zona mide exactamente 17 grados de distancia de arco. Y por esa franja es por donde podemos observar las constelaciones que se simbolizan con los signos zodiacales. Hay más constelaciones del lado derecho, hay más constelaciones del lado izquierdo, pero las que se toman en cuenta para el zodiaco son solo las que se ven en esa franja. ¿Ok? Entonces, además de los movimientos de rotación sobre su propio eje del planeta y el de traslación alrededor del Sol y el de analema, es debido a la inclinación del eje de la Tierra. El planeta, en lugar de estar así derechito hacia el norte, tiene una inclinación de 23.5 grados de distancia de arco. Y eso hace que, de acuerdo a la posición que tenga en el movimiento de traslación, la visión del Sol varía de un lugar a otro. Hay otros movimientos. De hecho, el planeta tiene 12 movimientos comprobados. Se mueve también con respecto a la Luna. Los campos gravitacionales de la Luna y de la Tierra se atraen y se repelen. Y además, también se está moviendo junto con el sistema solar a través de la galaxia, etc. Teóricamente hay 17, pero no están comprobados los otros 5. Entonces, nos basamos nada más en lo que está comprobado. Ese otro movimiento se le llama de precesión de los equinoccios. Precesión de los equinoccios. Entonces, volviendo a señalar que el norte es para allá, cada 21 de marzo, al ver salir el sol hacia el oriente, nos indica una posición en el espacio. Ese punto, ese momento, se le llama ahí se me fue la palabra, ahorita me acuerdo. Pero eso nos indica en qué era cósmica estamos. En geografía dice que el primer tema del Zapoteca fue conducido por un umbral de obsesión, ¿no? O sea, si tú pones a considerar eso, puede ser que también tengas la necesidad de involucrarte en viejos temas, ¿no? Como lo que era las capas superiores de cada país o... Pues son temas mucho más profundos, ¿no? Tal vez más desmenuzados. También podríamos profundizar en eso. Lo que yo estoy mencionando es lo que la ciencia ha comprobado, pero que los antiguos ya sabían. Y que afortunadamente están saliendo formas de comprobar cuál era su grado de conocimiento. Aquí cerca, en Texcoco, que está hacia el oriente de la Ciudad de México, hay un cerrito que se llama el Cerro del Tecutzingo. En las faldas del cerro hay un balneario, se llama los Baños de Nesa. Y entonces, ese cerrito, en la parte de arriba, tiene unas, como si fueran jacuzzi circulares, pero labrados en la piedra del cerro. Y se dedujo que eran como los baños del rey. Hay uno grandotote, que se le llama el baño del rey, y uno más pequeño, el baño de la reina, y luego otros. Entonces, en realidad, es un sistema de riego.
Porque todo el cerro es un jardín botánico. Ese jardín botánico era del rey Nesa. Y entonces ahí estaba lo que podríamos decir actualmente la Facultad de Agronomía. Y en la parte alta del cerrito del Tecutzingo hay una cámara que es como esta habitación, pero en la piedra del cerro. Y entonces, en esa habitación, si uno llega antes del amanecer y se pone uno pegado la espalda a la pared del cerro, en los equinoccios se ve salir el sol por el centro. Y en los solsticios se ve salir el sol justo al filo de la pared de cada lado. Pero muy en lo particular, en los equinoccios se puede apreciar más. Hay que llegar con tiempo hacer changuitos de que haya buen tiempo. Es más probable que sea visto en marzo que en septiembre, que son los equinoccios. 21 de marzo el equinoccio de primavera o 23 de septiembre el equinoccio de otoño. En 23 de septiembre por lo general todavía hay lluvias. En marzo no hay lluvias. Entonces, por lo general el 23 de marzo se puede apreciar mejor esto que les voy a contar. Debe llegar uno más o menos como a las 4 de la mañana para poder subir el cerrito y llegar a la cámara del rey antes de que salga el primer rayo de sol. Ya estando ahí, uno se coloca y entonces podemos ver cómo en las laderitas, las sierritas que se ven al fondo, empieza a emerger el disco solar. Y hay que quedarse con los ojos abiertos sin parpadear hasta que se logra ver que el disco solar se despega del horizonte. Para ese momento ya la intensidad de la luz es mucha y en ese momento ya cierra uno los ojos y queda uno como venado lampareado. Y entonces se queda el disco solar en la visión interna y unos cuantos segundos después ocurre un fenómeno extraordinario. Visto de frente, se empieza a mover algo por acá y al mismo tiempo ese disco se vuelve una flor en la visión interna. Y esto que se empieza a mover por acá es un colibrí y empieza a libar de esa flor. ¿Quién es ese colibrí? Huitzilopochtli. Carlitos, tengo una pregunta. Esto ocurre también, por ejemplo, hay otros observatorios astronómicos, ¿no? Está Tecolutla, ¿no? Sí. Xochicalco. También. Una vez fuimos, me acuerdo, en una excursión a Xochicalco. Ajá. Y había, justo en el solsticio, había una de estas cámaras que dices, pero en donde te dabas un baño de luz que te cubría. Sí, pues hay diversas prácticas. En el documental que escuché hoy en la mañana, hicieron énfasis en que no hay pruebas de que los antiguos, nuestros ancestros, utilizaran las pirámides para cargarse de energía. Ya ves que ahora se puso de moda de que irse a Teotihuacán a cargarse de energía y que no sé qué. Y pues con todo respeto, a mí siempre me ha parecido muy superficial, porque para empezar, Teotihuacán ya está seco. Lo único que han descubierto es un río de mercurio, y eso es tóxico. Pero hay otras pirámides que están vivas. Por ejemplo, la de Xochimilco, donde está este templo que sale en ese tiene su manantial vivo. Y la de Cholula, que es la pirámide más grande del mundo, la más voluminosa del mundo, ahí también pusieron un templo católico, pero está vivo el manantial. Así que están vivas esas pirámides. No para cargarse de energía, sino algo muchísimo más íntimo. ¿Por qué? Pues porque el agua es garantía de que hay vida. Sin agua no hay vida.
¿Ok? Bueno, entonces, dale un clic. Gracias a esos movimientos podemos ver esta figura. Esta es la figura del analema. Por supuesto, es un dibujo. Aquí estaríamos ahorita, 21 de diciembre, hoy estamos a 25. El otro extremo, 21 de junio, que debería ser 22, el solsticio de verano. Y los equinoccios, que deberían estar en el centro, sin embargo, nunca ha sido una figura totalmente equilibrada, como si fuera un 8. ¿Ok? Ahora, esta figura está en diagonal, ¿verdad? Pero si recordamos que nuestro planeta tiene una inclinación y lo alineamos, entonces esta figura es el infinito. De este movimiento del Sol es de donde salió el concepto que nosotros manejamos como infinito. Es el movimiento perpetuo del Sol. A eso se refiere. ¿Ok? Vamos a darle. Y miren esta fotografía. Ahí se ve claramente cómo el Sol va cambiando su posición dependiendo de los meses. Ahí empieza en enero, febrero, marzo, abril, etcétera, hasta junio. Es un extremo, es el extremo del verano, solsticio de verano. Y luego se regresa para acá, noviembre. El siguiente sería diciembre, que ya no se ve aquí, que sería el otro extremo. Pero esta construcción nos indica que las fotografías fueron tomadas exactamente en el mismo lugar. Y tengo otra fotografía mejor, dale. Esto es en Hong Kong. Está padre, ¿verdad? Este es el analema. Parece que el Sol es el que se mueve. Y bueno, aquí están las fechas. Aquí estamos en abril. Acá es el verano. Acá es el invierno. 22 de diciembre. Así que les dejo de tarea a quien tenga interés en estas cosas. Allá en la azotea, busquen una referencia que proyecte una sombra y pinten una raya en donde esté esa sombra. Porque donde sale el sol, va a salir de este lado, visto hacia el oriente, va a salir del lado derecho y va a proyectar una sombra. Y dentro de 6 meses, los que todavía vayan a estar aquí, pues va a estar del otro lado. Y entonces, con otra referencia, otra sombra, pintan otra raya y entonces juntan esas rayas y pueden medir el ángulo. ¿Sí me explico? Es un buen ejercicio. ¿Ah, sí? Reloj de sol. Pero sí es muy, ¿cómo se llama? Como que sí falla, ¿no? Bueno, es una tecnología ancestral. No mide microsegundos o nanosegundos, pero... Los meses. Hoy descubrimos que sumando los números de la fecha de hoy, hace 8. Ajá. ¿Y luego? Pues nada más, como que nos hizo recordar el infinito y comentarlo. A mí me gusta la numerología, pero lo que no me gusta son la suma de números del calendario gregoriano. Porque no tiene nada que ver. Miren, es que la numerología la desarrolló Pitágoras. ¿Ok? Y no existía el calendario gregoriano. Saquen conclusiones. Entonces, pues sí, qué bonito, ¿no? Pero ahí. Pero miren, o sea, cuando una idea se repite, se hace una conexión en el subconsciente colectivo. Y hay muchísima gente que cree en esto, ¿no? Es como lo de los portales, el 11 del 11, el 12 del 12, ahí viene el 1 del 1, ¿no? O sea, o la Navidad es una idea general y por lo tanto tiene mucho poder. Pero, ¿qué se celebra hoy? ¿El nacimiento de quién? No,
El nacimiento real hoy es el de Sir Isaac Newton. Nació un 25 de diciembre. Hace unos días, hoy estamos a 25 de diciembre, lo repito. El 8 de diciembre pasado, ¿qué se celebró? La Anunciación a María. Es a donde voy. Si la Anunciación es el 8 de diciembre, saquen cuentas. 9 meses de diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. Pero hay quien dice que nació el 21 de agosto. Sin embargo, ese no es el tema a discutir. No, lo que se celebra el día de hoy es el nacimiento de la luz, no el de un niño. El Cristo está asociado a la luz. El Cristo, ¿por qué? Pues porque es un origen solar. Si ustedes visitan los templos católicos, sobre todo los antiguos, los más antiguos, tiene unas siglas que dice JHS. ¿Qué significa? Significa Jesus Homo Solis. Jesus Homo Solis. Jesús, hombre solar. Es decir, es una energía poderosísima. Es la fuente de vida de este sistema. Claro, sin esa energía no hay vida en este planeta. Y entonces el Cristo se asocia a eso. Pero no es porque haya nacido un 25 de diciembre. Sino que lo que intentó la Iglesia Católica fue suplantar una fiesta pagana. Porque esa misma celebración existía desde antes de que llegaran los europeos y es a donde quiero llegar. Vamos a avanzar. Bueno, este es, déjalo correr, el mapa del ciclo Shen, que es la base de la filosofía taoísta, dale otro clic, que indica cómo funciona la naturaleza, el mundo y cómo funcionamos nosotros. Es un ciclo y se le asigna como principio el elemento agua, porque del agua nace la vida, y el agua nutre a la madera, hace crecer los árboles. Después, cuando los árboles crecen, se pueden cortar, hacer leña y hacer fuego. Y luego, cuando el fuego se consume, se producen cenizas, es decir, tierra, y luego abajo de la tierra están los metales. Y entonces se vuelve a repetir. Y ese ciclo está en nosotros. El agua son los riñones, la madera es el hígado, el fuego es el corazón, la tierra es el vasopáncreas y los pulmones son el metal. Y se repite y se repite y se repite. Mientras la energía circule de esa forma, todo funciona bien. Y a eso se le llama el ciclo Shen, que es un círculo virtuoso, productor o generador de la energía vital. El problema es cuando cambia de dirección. Dale un clic. Es decir, cuando se invierte, dale otro. Se vuelve un contraflujo, dale. Es decir, la energía se agota o se reduce. ¿Por qué? Pues porque no es la dirección. Ahora, vamos a presentar ejemplos para que quede claro. ¿Qué fue lo que ocurrió con la pandemia? El síntoma más notorio fue una neumonía, atípica, además. Y entonces, ¿qué significa? Significa agua en los pulmones. Entonces, de acuerdo a este mapa, si la energía de los riñones circula hacia la madera, todo está bien. Pero si se regresa, entonces agua en los pulmones, neumonía. Es decir, fue un contraflujo. Así que eso fue lo que provocó lo que se reconoce como la pandemia. ¿Cuál era la solución? Corregir la energía. Pero como el sector médico clasificó
esa situación como una enfermedad meramente respiratoria, pues sigue habiendo secuelas. ¿Ok? Y hay otro desequilibrio energético que es peor. ¿Ve dándole? Cuando la energía no solo no circula correctamente ni se regresa, sino que se cruza, eso es un desequilibrio energético mayor. Y a ese ciclo se le denomina el ciclo CO, ¿vale? Que es un destructor, controlador o destructor de la energía vital, y como yo soy fan de Star Wars, le puse la estrella de la muerte. Entonces, dale otro clic. Según esta enseñanza, déjalo correr, tenemos 5 elementos, pero solo tenemos 4 estaciones. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Dale un clic. Bueno, en primer lugar, vamos a separar por niveles, ¿dale? Y verticalmente otras 2 separaciones. Y ahora vamos a poner un símbolo de respaldo. ¿Cómo se llama ese símbolo? No se llama yin yang. Se llama el sello de la sabiduría. Fíjense qué símbolo tan poderoso y tan sencillo. Son solo 2 elementos, 2 fuerzas aparentemente opuestas, pero que en realidad se complementan. La zona roja que sube es el yang y la zona azul que baja es el yin, pero el conjunto se llama sello de la sabiduría, y ese mismo símbolo es el que nos indica el movimiento de analema. ¿Por qué? Porque cuando está la parte más alta, la zona más roja, más yang, es el verano, y la parte más abajo, la más azul, ahí ese azul está bien bonito, pero en realidad es un azul marino, oscuro, se refiere al invierno, al norte. Allá arriba, el sur, acá abajo, el norte. Y estas zonas intermedias serían los equinoccios. ¿Ok? ¿Conoces este? No. Es el calendario maya, una curva. Ok. Divina. ¿Ok? ¿Conoces el calendario maya? Muy poco, pero mucho gusto. Bueno, entonces vamos a ver las fechas de inicio de las estaciones. Esa es la rosa de los vientos muy disfrazada, ¿no? Entonces aquí abajo tenemos esta fecha, que es alrededor del día 22 de diciembre, que oficialmente así era el inicio de la estación de invierno, acá en el hemisferio norte. Y luego tenemos la primavera, marzo 21, luego de arriba tenemos el verano, junio 22, y luego tenemos el otoño, septiembre 23. Entonces, ¿cuál es la quinta estación? El centro del verano. Es lo que le denominamos la canícula. ¿Ok? Bueno, sí queda claro, ¿no? Ahora bien, vamos a volver a verlo de otra manera. ¿Vale? Actualmente ya estamos en el invierno, entonces el elemento al que se refiere esta temporada a partir del pasado día 21 de diciembre tiene que ver con el riñón. Así que esta es el resumen de toda la enseñanza que tiene que ver con el riñón. Cada elemento tiene un color, un órgano, una víscera, una estación, una nota musical, una ventana, un esplendor, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? En el caso del elemento agua, que en el cuerpo humano son los riñones y la vejiga, los riñones son la parte yin y la vejiga la parte yang. ¿Ok? Se asocia con el color azul o negro, por eso digo que es el azul oscuro el que se refiere. El órgano riñones, la víscera vejiga, los tejidos que deben de nutrir son los huesos y las médulas. Fíjense qué explicación tan sencilla. Todo lo que tenga que ver con los huesos, incluidas las piezas dentales, tiene que ver con los riñones.
Ahora sabemos, gracias a la ciencia, que arribita de los riñones hay un par de glándulas, se llaman las glándulas suprarrenales, y esas glándulas generan una hormona que se llama calcitonina, que es la hormona que permite que se fije el calcio en los huesos. Mi mamá decía que cada hijo le habíamos costado un diente, tuvo 9. Entonces yo me sentí culpable durante 30 años, porque pobrecita mi mamá se quedó chimuela por mí. Pero la verdad es que eso no es verdad. Si una mujer se queda chimuela durante el embarazo, es que está malnutrida. Malnutrida. Es decir, la naturaleza siempre va a proteger a la nueva vida. El bebé va a jalar todo lo que requiere, ¿sale? Sobre todo si la mamá le da alimento, leche materna. Pero no es responsabilidad del bebé. Entonces, desafortunadamente, les han contado muchas mentiras a las mujeres. Una de ellas es que deben de consumir leche, por ejemplo. Porque si no, se van a quedar en osteoporosis o van a caer en osteoporosis. Que va a haber descalcificación, cuando en realidad la molécula de calcio de la leche de vaca es 4 veces más grande que la molécula de calcio de la ajonjolí. Y es más fácil de absorber el calcio de la ajonjolí. Ahora bien, no es solo una cuestión de calcio. Ahora sabemos que para absorber el calcio hacen falta otros 2 minerales. El fósforo y el magnesio. El doctor, el desarrollador de la, ahí se me fue la palabra. ¿Cuantización? No, del diagnóstico por el iris, de la iridología, el doctor, ahorita me acuerdo el nombre, tuvo también otra experiencia muy buena, doctor Jensen, doctor Bernard Jensen, fue premio Nobel de medicina, perdón, de nutrición, premio Nobel de nutrición. Cuenta que una paciente lo buscó y tenía la chava 13 úlceras varicosas. Y entonces el doctor Jensen relata que sospechó que tenía una deficiencia de magnesio. Es decir, esa situación oficialmente se llama pelagra. Y entonces le dijo, bueno, te voy a atender, pero con la condición de que vengas aquí todos los días a mi consultorio y te traigas tu licuadora, tu extractor, tu cuchillo, vasos y todo, y aquí te vas a preparar jugos verdes. De ahí fue donde nació el famosísimo jugo verde. Entonces la chava iba todos los días y ahí se preparaba los jugos y ahí se lo tomaba delante de él. Entonces las fotografías del antes y del después son extraordinarias porque se curaron esas 13 úlceras varicosas. Y entonces lo que no asoció el doctor Jensen fue que lo que se restauró fue la actividad de los riñones de esa paciente. ¿Ok? Pero bueno, aquí les quiero hacer una pregunta. ¿Nos regresamos una imagen? En este mapa, ¿dónde está el cerebro? Vamos a hacer una pausa y en la siguiente lo